En esta ocasión, traemos hasta tus oídos un tema que para muchos es un tanto misterioso, para otros es un tabú. Pero en este video, nos adentraremos en el mundo del satanismo de forma objetiva y sin prejuicios. Exploraremos la historia, creencias y prácticas de las 5 sectas satánicas más importantes para desmitificar y comprender mejor este controvertido pensamiento. Si este contenido es de tu agrado, te invitamos a que te suscribas, nos regales un me gusta y un comentario. La Iglesia de Satán. Fundada por Anton LaVey en 1966, ha sido objeto de especulación y controversia a lo largo de los años. Esta organización promueve una filosofía conocida como satanismo laveyano, que difiere significativamente de las creencias convencionales asociadas con el satanismo. Para entender mejor la Iglesia de Satán y su enfoque, es importante explorar su historia y sus principios fundamentales. Anton LaVey, nacido como Howard Stanton Levy en 1930, era un carismático personaje conocido por su fascinación por el ocultismo y su estudio de la magia negra. En 1966, fundó la Iglesia de Satán en San Francisco, California, con el objetivo de establecer una alternativa contracultural a las religiones tradicionales. El satanismo laveyano rechaza la creencia en un ser sobrenatural llamado Satán. En cambio, se centra en la adoración de uno mismo y la búsqueda de la indulgencia personal. LaVey sostenía que los seres humanos son animales egoístas por naturaleza y que deberían abrazar sus deseos y necesidades sin restricciones. Esta filosofía se refleja en los 9 mandamientos satánicos, una serie de principios éticos que la Iglesia de Satán propone. 1. No des tus perlas a los cerdos, ni entregues tus secretos a los mediocres. 2. No hagas daño a niños pequeños. 3. Cuando estés en el hábitat de otra persona, muestra respeto o no te detengas allí. 4. Si alguien te molesta, golpéalo sin piedad. 5. No hagas concesiones a los estúpidos. 6. No busques la ayuda de alguien que no respetes. 7. Rinde culto a los mejores en lugar de a los más débiles. 8. Toma lo que quieras y haz lo que desees. 9. No te preocupes por aquellos que no se preocupen por ti. Estos mandamientos enfatizan la importancia de la autonomía personal y el rechazo de la sumisión a la autoridad o a las normas sociales restrictivas. La Iglesia de Satán promueve el individualismo y alienta a sus seguidores a abrazar su naturaleza humana sin culpas ni remordimientos. Es importante destacar que la Iglesia de Satán no aboga por la violencia o el comportamiento dañino hacia otros. LaVey enfatizaba la importancia de la responsabilidad personal y la no interferencia en las vidas de los demás, siempre y cuando no se les impida a uno buscar su propia felicidad y satisfacción. Además de sus principios éticos, la Iglesia de Satán también ha desarrollado rituales y simbolismos únicos. Utilizan una figura conocida como el sigilo de Baphomet, un pentagrama invertido con una cabra en el centro, como un símbolo que representa la libertad y el poder individual. Los rituales satánicos laveyanos son en su mayoría teatrales y se realizan para enfatizar el simbolismo y la expresión personal, en lugar de tener un enfoque sobrenatural o diabólico. A lo largo de los años, la Iglesia de Satán ha sido objeto de controversia y malentendidos. Muchos la han considerado una organización peligrosa y maligna debido a su asociación con el satanismo. Sin embargo, es importante destacar que el satanismo laveyano no tiene nada que ver con el culto al diablo ni con prácticas malévolas. La Iglesia de Satán defiende la libertad individual y el rechazo de las normas opresivas impuestas por la sociedad. Sus seguidores creen en la responsabilidad personal y en el empoderamiento individual. A través de su filosofía, buscan liberarse de las restricciones y expectativas impuestas por las religiones tradicionales y la moral convencional. Es esencial tener en cuenta que la Iglesia de Satán es una organización legalmente reconocida y protegida por la Primera Enmienda de los Estados Unidos, que garantiza la libertad de religión. La práctica del satanismo laveyano se basa en el consentimiento y el respeto mutuo. Sus seguidores no buscan convertir o influir en otros, sino que se centran en el desarrollo personal y la búsqueda de la felicidad individual. Es importante destacar que existen diferencias significativas entre el satanismo laveyano y otras formas de satanismo o cultos oscuros que sí pueden estar involucrados en actividades ilegales o peligrosas.
La mayoría de las personas que se identifican como seguidores de la Iglesia de Satán practican una forma individualizada de espiritualidad basada en la autoafirmación y la celebración de la individualidad. Si bien la Iglesia de Satán puede ser controvertida y provocadora debido a su nombre y simbolismo, es esencial reconocer que su enfoque principal es la libertad personal y la promoción de los derechos individuales. No es una organización satánica en el sentido tradicional, sino una filosofía basada en la adoración de uno mismo y el rechazo de las limitaciones impuestas por la sociedad. 2. El Templo Satánico. Es una organización religiosa que ha ganado cierta atención en los últimos años. Fundado en 2013 por Lucien Grips, el Templo Satánico se presenta como una entidad no teísta que busca desafiar las normas religiosas y promover la igualdad y los derechos individuales. A diferencia de las creencias convencionales asociadas con el satanismo, el templo satánico no adora a un ser sobrenatural llamado Satán. En cambio, se basa en una interpretación simbólica del satanismo y utiliza imágenes satánicas para provocar discusiones sobre la libertad religiosa y la separación de la Iglesia y el Estado. El templo satánico se ha destacado por su lucha por los derechos civiles y su defensa de la separación entre la religión y el gobierno. Han llevado a cabo acciones legales y protestas para cuestionar privilegios religiosos en espacios públicos y luchar contra la discriminación religiosa. Uno de los principales objetivos del templo satánico es desafiar la preferencia religiosa en los espacios públicos y educativos. Han utilizado la estatua de Baphomet, una figura con cabeza de cabra asociada con el satanismo, como símbolo en sus acciones y demandas legales. Su intención es cuestionar la presencia de símbolos religiosos en entornos públicos y promover la igualdad de trato para todas las creencias. Además de sus actividades de activismo, el templo satánico también promueve una serie de valores y principios éticos. Estos incluyen el respeto por la autonomía individual, la justicia y la empatía hacia los demás. A través de sus programas y actividades comunitarias, el templo satánico busca fomentar la compasión y el respeto mutuo, así como desafiar las normas religiosas que consideran injustas o restrictivas. Es importante destacar que el templo satánico ha generado controversia y ha sido objeto de críticas. Al utilizar símbolos satánicos en sus activismos, han sido percibidos por algunos como una amenaza a los valores tradicionales y religiosos. Sin embargo, ellos argumentan que su objetivo principal es garantizar la igualdad de trato y promover el respeto por todas las creencias religiosas, no solo la suya. El templo satánico también ha sido acusado de utilizar tácticas provocativas para llamar la atención y generar controversia. Algunas personas ven esto como una estrategia efectiva para desafiar las normas establecidas, mientras que otros lo consideran simplemente una búsqueda de publicidad y atención mediática. En última instancia, el templo satánico es un ejemplo de una organización religiosa que busca cuestionar las normas religiosas y luchar por la igualdad y los derechos individuales. Su enfoque en la separación de la Iglesia y el Estado, así como en la defensa de los derechos civiles, ha generado tanto apoyo como críticas. Como con cualquier organización religiosa, es importante abordar sus creencias y acciones con una mente abierta y un espíritu crítico, respetando la diversidad de perspectivas y creencias en nuestra sociedad. 3. La Orden de los Nueve Ángulos, ONA. Es una secta satánica que ha sido catalogada como una de las más oscuras y controvertidas de la historia. Sus orígenes se remontan a la década de 1970 en el Reino Unido, y desde entonces ha ganado una reputación infame por sus creencias extremas y prácticas perturbadoras. La Orden de los Nueve Ángulos se autodenomina como una organización satánica tradicionalista que sigue una forma única de satanismo conocida como Camino del Nigromante. A diferencia de otras sectas satánicas que adoptan una filosofía basada en la individualidad y la indulgencia personal, la ONA abraza una ideología más siniestra y peligrosa. La filosofía de la ONA está arraigada en el concepto de mundo de las sombras, que busca la ruptura de las normas sociales y la adquisición de un poder espiritual y mágico a través de rituales oscuros y sacrílegos. Los seguidores de la ONA creen en la necesidad de sumergirse en lo desconocido y transgredir límites morales y éticos para alcanzar la iluminación y el poder personal. La Orden de los Nueve Ángulos ha sido asociada con prácticas extremadamente peligrosas y violentas. Se rumorea que sus rituales involucran sacrificios humanos, torturas y otras formas de violencia extrema.
Sin embargo, debido a su naturaleza clandestina y hermética, es difícil obtener pruebas concretas de tales prácticas. La ONA también se destaca por su enfoque en el concepto de Aeonic Magic, que busca el cambio a largo plazo en la sociedad y el mundo a través de la manipulación de las corrientes de poder ocultas. Según sus creencias, su objetivo final es establecer una nueva era de caos y destrucción que permitirá la aparición de una nueva élite satánica. Es importante destacar que la Orden de los Nueve Ángulos es considerada por muchos como una secta peligrosa y dañina. Sus creencias extremas y prácticas violentas han llevado a su prohibición en varios países y a su clasificación como una organización criminal en otros. Sin embargo, también hay quienes argumentan que la ONA puede ser simplemente una creación ficticia o un grupo marginalizado que busca llamar la atención y provocar reacciones extremas. Algunos sugieren que sus creencias y actividades pueden ser exageradas o distorsionadas por los medios y la sociedad. En cualquier caso, la Orden de los Nueve Ángulos ha generado un gran interés y debate en torno a las sectas satánicas más oscuras. Su naturaleza clandestina y misteriosa, así como las acusaciones de prácticas extremas, han contribuido a su reputación como una de las organizaciones más peligrosas y perturbadoras en el mundo del satanismo. 4. La Orden del Templo Solar. Es una secta oscura y controvertida que ha dejado una huella sombría en la historia de las sectas. Fundada en la década de 1980 por Luke Jouret y Joseph D. Mambrou, esta organización atrajo a seguidores en Europa y Canadá con su mezcla de elementos esotéricos, místicos y religiosos. La Orden del Templo Solar se presentaba como una organización espiritual que fusionaba elementos del cristianismo, el ocultismo y la creencia en extraterrestres. Su estructura se asemejaba a la de una orden religiosa, con rituales, jerarquía y enseñanzas esotéricas. Sin embargo, a medida que se profundiza en su historia, emergen aspectos mucho más oscuros y perturbadores. Una de las características más inquietantes de la Orden del Templo Solar fue su fascinación por el apocalipsis y la idea de la transición hacia un nuevo mundo. Sus líderes promovieron la creencia de que la humanidad estaba al borde de una catástrofe y que solo a través de su organización podrían encontrar la salvación. Esta perspectiva apocalíptica fue utilizada para manipular y controlar a sus seguidores. A medida que la secta crecía, se fueron descubriendo prácticas cada vez más siniestras. Se informó que los líderes de la Orden del Templo Solar llevaban a cabo rituales de iniciación secretos, en los que los miembros debían pasar por pruebas físicas y psicológicas extremas. También se descubrió que algunos seguidores eran sometidos a lavado de cerebro y manipulación mental para mantener su lealtad. Uno de los momentos más impactantes en la historia de la secta ocurrió en la década de 1990, cuando una serie de asesinatos y suicidios en masa conmocionaron al mundo. En 1994, en Chery, Suiza, 48 miembros de la orden, incluidos niños, fueron encontrados muertos en una casa incendiada. Posteriormente, en 1995, en Quebec, Canadá, 16 miembros más de la secta murieron en otro suicidio colectivo. Estos eventos trágicos revelaron la verdadera naturaleza destructiva y peligrosa de la Orden del Templo Solar. Los líderes de la secta habían convencido a sus seguidores de que debían abandonar sus cuerpos físicos para ascender a un estado superior de existencia. Estas muertes en masa fueron el resultado directo de la manipulación psicológica y la creencia ciega en las enseñanzas distorsionadas de los líderes. 5. El Movimiento para la Restauración de los 10 Mandamientos de Dios. Es una secta religiosa que se formó en Uganda a fines de la década de 1990. A primera vista, parecía ser un grupo devoto que buscaba vivir según los principios y enseñanzas bíblicas. Sin embargo, a medida que se profundiza en su historia, se revela un oscuro y perturbador lado de esta organización. El Movimiento para la Restauración de los 10 Mandamientos de Dios fue fundado por Credonia Moerinte y Joseph Kibetere, dos exmiembros de la Iglesia Católica. Promovían la idea de que el fin del mundo estaba cerca y que solo aquellos que siguieran sus enseñanzas serían salvados. Aprovechando la fe y la desesperación de sus seguidores, la secta comenzó a crecer rápidamente y a ejercer un control férreo sobre ellos. Uno de los aspectos más perturbadores de esta secta fue su creencia en el apocalipsis inminente y la idea de que debían purificarse a sí mismos para ser salvados.
Los líderes promovían el ascetismo extremo, la abstinencia sexual y el aislamiento del mundo exterior como parte de su proceso de purificación. También les enseñaban a sus seguidores a vivir en estricta obediencia a los 10 mandamientos y les prometían una recompensa celestial por su devoción. Sin embargo, a medida que crecía la presión sobre la secta para que cumpliera con sus promesas de una inminente llegada del fin del mundo, surgieron tensiones internas. Los líderes comenzaron a acumular riqueza y propiedades, lo que contradecía sus enseñanzas de desapego material. Además, surgieron rumores de abusos físicos y sexuales dentro de la organización. Finalmente, en marzo de 2000, se produjo un trágico evento conocido como la masacre de Kanungu. Más de 700 seguidores, incluidos mujeres y niños, fueron encontrados muertos en un incendio en una iglesia propiedad de la secta. Se descubrió que los líderes habían engañado a sus seguidores, prometiéndoles que serían llevados al cielo y liberados del sufrimiento terrenal. En cambio, los encerraron en la iglesia y los asesinaron en un acto de violencia sin sentido. La masacre de Kanungu reveló la verdadera naturaleza de esta secta y la manipulación y el abuso a los que sometieron a sus seguidores. La tragedia impactó a la nación y provocó una profunda condena hacia los líderes de la organización. Los sobrevivientes y las familias de las víctimas buscaron respuestas y justicia, y se emprendieron acciones legales contra los líderes de la secta. En última instancia, es importante abordar el tema de las sectas y religiones con una mente abierta y un espíritu crítico. No se debe juzgar a un grupo basándose únicamente en prejuicios o estereotipos. La comprensión y el diálogo son fundamentales para desmitificar malentendidos y promover el respeto hacia la diversidad de creencias y prácticas religiosas. Es esencial recordar que las sectas satánicas, al igual que otras organizaciones religiosas y espirituales, son diversas y pueden variar en sus creencias y prácticas. La mayoría de las personas que siguen estas filosofías no están involucradas en actividades ilegales o peligrosas. Es importante evitar la generalización y el estigma injusto hacia aquellos que tienen creencias diferentes.